Good afternoon, students, and welcome to another video, another class. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a otra clase, a otro video. Today, we are going to talk about simple past tense again, but this time is going to be slightly different. Esta semana vamos a seguir trabajando con el pasado simple, solamente que con algunos añadidos. Okay. Simple past tense. As we explained last week, simple past tense is used to express something that happened or existed before now. Como se explicó en la semana pasada, el pasado simple se usa para expresar cosas que ya sucedieron o que pasaron antes de este momento. There are different expressions that can help us tell things in past. A menudo usamos muchísimas expresiones que nos pueden ayudar a saber cuándo algo está en pasado. Por ejemplo, tenemos yesterday. Eso significa ayer. A week ago, hace una semana. A month ago, hace un mes. A year ago, hace un año. 2 years ago, 20 years ago, 2 años, 20 años. Last month, mes pasado, last year, el año pasado, last weekend, last Monday, last night. Last night es anoche. The day before yesterday, antes de ayer. Es una palabra muy larga, pero todo eso es antes de ayer. 2 days ago, hace 2 días. 2 months ago, hace 2 meses, etc. The time expression appears either at the beginning or at the end of the sentence, never in the middle of the sentence. Las expresiones del tiempo se pueden poner al principio de una oración o al final, pero nunca en el medio. O sea, yo la pongo al principio o la dejo para ponerla al final. Vamos al meollo del asunto, vamos a lo que es realmente fuerte esta semana. Es un poquito largo el contenido, pero sabiendo que estamos en tiempos de cuarentena, es bueno tener pendiente que es mucho, pero esto nos da para trabajar toda la semana y pueden ver el video tantas veces deseen. Solo tienen. Okay, negative sentences in simple past tense. Oraciones negativas en pasado simple. Muchos de ustedes me preguntaron que cuándo íbamos a trabajar con esto y ha llegado el momento. Yo espero que se le encuentren fácil de entender. Okay. For sentences with the verb to be, it's just like negative sentences in present. Esto es algo sencillo dependiendo de cómo usted lo mire. Ya nos acordamos que en pasado simple, en inglés, los verbos lo podemos dividir en 2 categorías. Los dividimos en verbos regulares y verbos irregulares. Ahora, para trabajar con oraciones negativas, tenemos que tener pendiente una cosa. No tanto si son regulares o irregulares, para esto no importa, pero sí si se incluye el verbo to be o no. Ahora, para las oraciones negativas con el verbo to be, son simplemente iguales a las oraciones negativas en presente. Tenemos varios ejemplos aquí. En present tense, a positive sentence, I am a teacher. Eso es una oración que se las puse mucho de ejemplo cuando estuvimos trabajando las oraciones positivas, negativas y preguntas y todo eso. Ese era el ejemplo que más se utilizaba. I am a teacher, en negativo, I am not a teacher, y la contracción, I'm not a teacher. Tengo ahí la positiva, la negativa y un ejemplo de contracción. Esto es algo que ya han visto. You are a student, you are not a student, you aren't a student. Esto es algo que mucho le expliqué en la pizarra. Contracciones, positiva, negativa. Ahora, yo quiero que se fijen en lo siguiente. Ya en el cuadrito de abajo, en la última fila, se ve las mismas oraciones que están en presentes, pero en pasado. En vez de I am a teacher, yo tengo I was a teacher. Es la misma oración, solamente que yo cambié el verbo to be am a pasado a was. En negativo tengo I am not a teacher. En pasado, I was not a teacher. Igual, solamente se cambió el verbo pasado. Y si quiero la contracción, sí hay forma también de contraerlo.
se junta el was y el not, igual que con muchas otras contracciones. I wasn't a teacher. Lo mismo con la segunda oración que tenemos de ejemplo. You were a student. You are a student. You are not a student. You were not a student. Y la contracción, you weren't a student. Esto es algo sencillo. Solamente tenemos que tener pendiente qué es lo que tenemos que cambiar. Porque si yo tengo una oración en presente, yo simplemente me voy a fijar en el verbo to be, ¿verdad que sí? Que lo voy a llevar a pasado y al lado le pongo el negativo. Esto, repito, para las oraciones en pasado con el verbo to be. Si vamos a trabajar con cualquier otro verbo, como aquí, utilizamos entonces lo mismo que utilizábamos en presente. Utilizamos el auxiliar do, que en pasado es did. Recordarles que do, igual que en presente, tiene dos funciones. Tiene función de verbo principal y tiene función de verbo auxiliar. Aquí lo vamos a usar otra vez como verbo auxiliar, pero en pasado. O sea, que es lo mismo que yo les expliqué cuando estábamos trabajando haciendo preguntas de sí o no, oraciones, solamente que llevándolo a pasado. Tengo una oración positiva. I watch TV. En pasado digo I watched TV. Negativa, I do not watch TV en presente o I don't watch TV. En pasado, I did not watch TV, I didn't watch TV. Yo lo único que estoy cambiando, si se dan cuenta, es el do por el did en la parte negativa. Y quiero que se den cuenta de que el verbo principal se pone en presente. ¿Por qué? Porque ya el did de auxiliar hace la función de negativo y de pasado. Otro ejemplo tengo aquí, she likes fruits en presente. En negativo, she doesn't like fruits. En pasado, she liked fruits. Quiero que se den cuenta de que está en tercera persona, en presente. Pero en pasado, no importa si está en tercera persona, no importa si es primera persona, si son uno, si son varios. El verbo tiene una sola forma en pasado. Eso es algo que se le va a hacer más fácil. Si dice liked, el liked para I, para you, para he, she, para todo es liked. Así terminando en D. She liked fruits. She didn't like fruits. Y aquí se repite. El did not o didn't, ya actúa como pasado y el verbo like yo no lo tengo que poner en pasado porque ya el did, que es el auxiliar, está haciendo toda esa función. We went to the park. We didn't go to the park. Aquí le puse diferentes ejemplos para que vean cómo funcionan en varios casos. Ok, vamos a las preguntas. ¿Cómo construyo las preguntas? Igual que las preguntas en presente. Solamente que en vez de usar el verbo to be en presente, yo lo uso en pasado, pero es lo mismo. Recordarles que para las preguntas yo voy a cambiar el orden. Cambio el orden del verbo to be. Ok. Empiezo de nuevo. Para preguntas de sí o no en pasado simple con el verbo to be son igual que las preguntas en presente. Si tengo la oración I am a teacher, la pregunta sería am I a teacher? Cambiando el orden de I am y am I para formar la pregunta, igual que con el otro ejemplo. You are a student, esa es la oración positiva. Are you a student? Esa es la pregunta, cambiando el orden de you are a are you. Y puse dos respuestas ahí aleatorias para que ustedes tuvieran el ejemplo completo. Ahora, si yo voy a llevar I am a teacher a pasado, yo digo I was a teacher. Eso ya lo vimos antes cuando lo expliqué. La pregunta sería de I was a teacher. Was I a teacher? Simplemente, igual que en presente, cambio el orden de I was a was I.
Lo mismo con el segundo ejemplo. You were a student. Were you a student? Cambio de you were a were you. Ojo, que no se confunda este where con el where de dónde de las preguntas, que el where de dónde tiene H en el medio. También hay preguntas con cualquier otro verbo. Para esta vamos a utilizar también el auxiliar, igual que en presente, solo que, les repito, en vez de ser do, es did, que es el mismo do, pero en pasado. Entonces, tengo las mismas oraciones. Si en positivo, en presente, tengo I watch TV, la pregunta sería, ¿do I watch TV? Pero si yo la voy a llevar en pasado, la oración positiva sería I watch TV, ¿cierto? Pero cuando la voy a llevar a pasado, cuando la voy a llevar a pregunta en pasado, en vez de decir do I watch TV, no, yo digo did I watch TV. Y quiero que se fijen cómo en esta parte el verbo está en pasado, en la que se ve el círculo. Pero cuando yo llevo a esta parte, a la pregunta, el verbo principal no está en pasado. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya está en pasado y yo no puedo tener dos verbos en pasado juntos ahí sin que tengan sentido, sino que en la pregunta yo voy a poner did en vez de do. Pueden ver aquí cómo en presente yo utilizo do, que esto es algo que ustedes han visto mucho, pero en pasado yo uso did. Aquí tengo una oración en tercera persona en presente. Se pueden dar cuenta porque el verbo tiene la S. Ya lo dije antes. She likes fruits. Cuando yo la llevo a pregunta en tercera persona, yo cambio el do por does. Ya eso se lo saben, eso ya lo han visto. Does she like fruits? Does she like fruits? Esto es presente todavía. Algo que es fácil. Like es un verbo regular, entonces simplemente yo hago she liked fruits. Nada más le puse la D, perfecto. ¿Se entiende? La oración positiva en pasado, muy bien. Algo que les va a gustar es esto. No hay tercera persona en pasado. Yo simplemente, si usé did, no importa si usé did para I, también voy a usar did para she, para we, para he, para it, para todo voy a usar did, porque solamente hay una forma de pasado simple y es did. Entonces la pregunta sería, did she like fruits? Lo mismo con este otro ejemplo, we went to the park. Did we go to the park? Si repito por quinta vez, si estoy utilizando el auxiliar en pasado, el verbo principal no va en pasado porque ya está aquí. Y sí es obligatorio poner el verbo auxiliar en pasado, tanto para pregunta como para oración negativa. Ahora paso a la parte que a nadie le gusta, a los ejercicios, the exercises of this week. Number 1, fill in the gaps with the correct forms of the verbs in past. Llene los espacios en blanco con la forma correcta de los verbos en pasado. Tienen 10 oraciones. En cada oración hay un verbo entre paréntesis. Algunos están acompañados del not. Quiero que se den cuenta de algo. Simplemente tienen que llevar el verbo del paréntesis al pasado. Simplemente. Ahora, los que tienen not es porque van en negativo y yo no quiero un ejemplo que en la segunda de foro be. La forma de be en presente sería is, am, are, pero en pasado sería was o were dependiendo si es plural o singular. Ahí, de foro, ¿qué es de foro? La foto es una sola, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Was, porque was es de singular. Entonces, the photo was very beautiful. La que le sigue, que ahí es que está el truco, dice not go. Go, acuérdense, es el verbo ir. Last year, el año pasado, I not go to England. Yo no quiero que me pongan not went. Por favor, no lo hagan.
porque si usted va a hacer las cosas bien, tiene que llevarse de la explicación que ya se dio. Entonces, la teacher dijo que utilizamos el auxiliar did cuando vamos a hacer oraciones en negativo. Entonces sería, last year I didn't go to England. Porque estoy utilizando el auxiliar que ya está en pasado y en negativo y el verbo principal se queda igual. El segundo ejercicio, the second exercise, change the following sentences to past tense. Aquí se las pongo completas. En vez de solo completar el verbo, aquí tienen oraciones ya completas que ustedes van a cambiar a, negativo, no, a pasado. Tienen la oración, la cambian a pasado. No importa si está positiva, la cambian positiva. Si está negativa, la cambian negativa. Por ejemplo, la segunda, I love chocolate. ¿Cómo se va a poner eso en pasado? I loved chocolate. El love se le agrega una D. La tercera, we don't go to the park. We didn't go to the park. Porque yo la estoy cambiando todas así como están, positiva a positiva en pasado, negativa a negativa en pasado. No le puse preguntas aquí. Pero, the third exercise, you need to complete the table in simple past tense. Tienen que llenar los espacios en blanco de esta tabla con lo que le falte. Tenemos afirmativas, negativas y preguntas. La primera dice, you were friends. Ustedes eran amigos. You weren't friends. La forma negativa de la que ya leí. No eran amigos. ¿Cuál sería la pregunta? Piénsenlo. Recuerden que la pregunta usualmente se hace de la forma positiva. A veces falta la pregunta, a veces falta la oración negativa, a veces falta la oración afirmativa, pero tienen dos más que le van a ayudar a pensar qué es lo que le falta. Recuerden, chicos, que si tienen alguna pregunta pueden contactarme por mail, por WhatsApp. If you need anything, I'm here. I hope you're all safe and sound in your houses. Please, please stay home. Talk to you next week.